Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a Zona Global. Es un gusto estar con todos ustedes una vez más y gracias por prestarme estos minutos de su atención. Nada, en el capítulo anterior habíamos quedado en la puerta 7, ya la habíamos abierta, habíamos hablado de qué es lo que hay en ese crew, ¿no? En ese tip que hemos venido conversando. Básicamente, la relación que hay entre los países no alineados y el BRICS, una relación estrecha que a través de 40 años ha venido prácticamente consumiéndose, haciéndose lentamente. Entonces vamos a continuar en este episodio y llegaríamos a la segunda conferencia del Cairo. Pero no sin antes hacer la primera pregunta que tal vez a ustedes les ha quedado en el aire. Muchos de ustedes vendrán y me dirán, es que Rusia o la Unión Soviética no fue parte de los países no alineados. Y yo les voy a decir, no fue parte directamente, pero sí tenía las manos bien adentro dentro de la organización de países no alineados. Primero que todo, tenía a todos los aliados, a todos los satélites de él y prácticamente a su brazo armado adentro de los países no alineados. Posteriormente, ustedes vendrán a decirme, no es así. Yo les digo un momentico que sí es así. Todos los países y en su gran mayoría de los países no alineados en aquel momento eran parte, o si no eran parte del bloque socialista, eran aliados de la Unión Rusa Socialista Soviética. Posteriormente, ustedes me dirán, ¿cuál es el brazo armado? Yo les voy a responder, en aquellos años el brazo armado era Cuba. Y ustedes me dirán, no, no es así. Yo les digo, no, sí, sí es así. ¿Y por qué es así? Miren qué sencillo cómo corre y escurre la historia, que muchas veces se deja atrás, que no se sabe, que no se conoce, se olvida. Pero Cuba funcionaba como brazo armado de la Unión Rusa Socialista Soviética. Exactamente igual hacía el mismo papel que vendría a ser el grupo Wagner hoy día. Hombres que no fueran rusos peleando una guerra. Ustedes me dicen, pero ¿cómo así? Sí, mire, los cubanos estuvieron en Uganda, en Rhodesia, en Ruanda, en el Congo, lo que conocemos como la República Popular del Congo, que antes era de nombre Zaire, Angola, Namibia, Botswana. Todas estas guerras se veían cubanos funcionando dentro de los gobiernos o los movimientos, prácticamente apoyando los movimientos revolucionarios de los países africanos. Ya veremos este pedacito un poquito más adelante tal vez. Pero bueno, ya haciendo esta aclaración, les digo que hoy día Rusia es un país observador dentro del movimiento de países no alineados. Y para mí, ¿cómo yo leo ser observador de una organización de este nivel? Muy sencillo. Es tener un pie adentro y tener un pie afuera. Y así es como corren los hilos, estos hilos que van manejando la geopolítica. El pie adentro para ver qué está pasando, para poder medir qué es lo que sucede, posteriormente mover mis fichas a mis intereses. Y cuando las muevo, hago o decido, tener el pie afuera para decir yo no fui. Básicamente esa es la posición de un país observador dentro de una organización de este nivel. Bien, la segunda conferencia de los países no alineados sucedió en el Cairo. Se seguía hablando exactamente de lo mismo, la lucha contra el colonialismo, racismo, apartheid, coexistencia pacífica. Básicamente se trató la guerra de Vietnam en su momento y el conflicto árabe-israelí. Ya habíamos hablado anteriormente qué eran los conceptos del apartheid. Les recomiendo, vayan, miren el video anterior para que puedan seguir todo lo que hemos venido hablando. Se habló del derrocamiento y muerte de Sukarno, que fue el primer presidente de Indonesia. Él peleó contra el colonialismo holandés de Indonesia y básicamente fue el primer presidente de Indonesia. Relación
creo que aquí viene la otra puerta, sería la puerta número 8. La puerta 8 nos dice que, ¿dónde está la sede principal de los países no alineados? Indonesia. ¿Quién era este señor? El primer presidente de Indonesia. Aquí tienen otra relación estrecha ahí. Posteriormente, perdón, ya entramos en 1973 y la conferencia se celebra en Argel. Ya para entonces la organización tenía 75 miembros, pero seguían siempre con la misma retórica, la misma historia de no alineación, apartheid, colonialismo, imperialismo, racismo. Y básicamente se habló en esta conferencia 1973 de la cooperación regional, programar una acción económica en común. Oigan bien, programar una acción económica en común. ¿Qué es lo que nos presenta aquí el BRICS? Estamos abriendo la novena puerta. La novena puerta nos dice que el BRICS nos presenta una relación de intereses y una colaboración económica de los países integrantes. Vuelvo una vez más a decirles, la reforma al Fondo Monetario Internacional, a los cuales se opone profundamente el BRICS, y las relaciones que exigen de igualdad dentro del Banco Mundial. Entonces, veamos qué nos dicen en esta conferencia. Una acción de programa económico en común. Es básicamente lo que el BRICS nos está planteando hoy día. Bien, ahí tienen la novena puerta. Continuamos. Para 1975, prácticamente en las Naciones Unidas se condena al Estado de Israel. Muy bien. ¿Y qué tiene que ver Naciones Unidas con el movimiento de países no alineados? Muy bien. Para aquel momento, observen que ya en el 73 había 75 miembros, los cuales eran parte de lo que es el pleno de la Organización de Naciones Unidas. Y el bloque socialista que apoyaba a la Unión Soviética y, a su vez, los votos del movimiento de países no alineados hacían un contrapeso dentro de las decisiones a tomar. ¿En dónde? En las Naciones Unidas. Pero fíjense qué dicotomía tan grande existe dentro de lo que nos planteaban a nosotros, y digo a nosotros porque yo era muy chico para ese tiempo, pero yo viví parte de todo este escenario. Pero fíjense lo que planteaban, que no concuerda con la realidad, ni con los hechos, ni con lo que hacen. O sea, que la retórica es una cosa y las acciones son otras. Retomamos un poquito los primeros 10 principios de Bandung, lo que hablamos en el capítulo anterior. Y dice, promoción, cooperación económica cultural. Aquí vuelve a haber una relación con el BRICS de esa cooperación económica. Seguimos, se hablaba ahí de derechos humanos. Y oigan muy bien lo que se plantea en Bandung. Primer movimiento que se hizo del grupo de países no alineados. Dice, poner fin a la discriminación racial donde quiera que ocurriese. Claro, era la discriminación racial, a la apartheid que ellos necesitaban quitar del mapa. Pero para el 1975 condenan a Israel por el voto del movimiento de países no alineados y el voto del bloque socialista. ¿Y qué es lo que hizo? Yo los remito que ustedes vean las resoluciones de Naciones Unidas, las cuales son públicas, y es la resolución 3379, 3089, 3210, 3236, 3240, y hablaban de una posición unificada dentro de las Naciones Unidas para lograr esto. Para el 76 se consuma todas estas condenas al Estado de Israel. Se condenaba al sionismo directamente. Y aquí yo les abro a ustedes una puerta y les digo, oigan, no es lo mismo condenar al pato que condenar a la pata.
Entonces lo que es bueno para el pato también tiene que ser bueno para la pata. Entonces lo que nos decían de no discriminación, ellos mismos fueron, pusieron el voto, levantaron la mano y aprobaron una discriminación al sionismo y a todos los judíos en ese momento. Continúo. A este momento, ya en el año 76, entre el año 76 y el año 79, ya Estados Unidos tenía una postura complicada, compleja. ¿Por qué? Porque el movimiento de países no alineados iba sumando en cantidad de países. O sea, ya había cerca de 75 o más miembros para el año 79. Ya para el año 79 habían 96 miembros. O sea, fíjense que en 2 años, en un año, había prácticamente una diferencia sustancial de 20 miembros adicionales. Estados Unidos, en sus políticas internacionales y sus intereses geopolíticos, ya estaba contra la pared, en el medio de 2 conceptos muy grandes. Primero, todos estos países pidiendo quitar el apartheid y hablando de ir en contra del colonialismo. Pero resulta que el colonialismo en África no lo hizo Estados Unidos. Venía antes de ser Estados Unidos, ya África estaba colonizado por todos los europeos que pudieron llegar allá. Portugueses, belgas, holandeses, ingleses, franceses, todos tenían sus pedacitos de tierra allá. Entonces, ¿qué sucede? No era Estados Unidos el imperialista como tal. Sin embargo, también eso era lo que nos vendían en aquel tiempo. Bien, ¿qué sucede? Que para poner las políticas en Europa, Estados Unidos necesitaba a todos estos países que nombré anteriormente para poder manejar sus intereses y la política dentro de Europa, sobre todo hacia con el Pacto de Varsovia. Entonces no podía expresarse libremente de ir en contra del colonialismo como tal. Y a su vez ya estaba involucrado en la guerra de Vietnam. Y fue una guerra prácticamente desastrosa, ¿no? Venía involucrado dentro de la guerra de Vietnam, ¿no? Pero de todas maneras, entre el año 73 al 75, esta situación divagante dentro de los conceptos de la política norteamericana, pues obviamente no tenía mucha salida, estaba pegado a movimientos de fricción, ¿no? Bien, entendido el concepto, llegamos a la 6ª conferencia en el año 79. Fue realizada en La Habana, Cuba. Oigan bien lo que les dije anteriormente, el brazo armado de la Unión Rusa Socialista Soviética fue en La Habana, Cuba. Aquí les abro el punto y la puerta número 10. ¿Había cuántos? 96 miembros para ese momento. Ya el mundo empezaba a cambiar. Ya el mundo tenía otra perspectiva de cómo iba a rodar los siguientes años. Voy a abrir aquí un paréntesis, que creo que es importante entenderlo porque hay una relación dentro de todo este escenario. Deng Xiaoping, líder chino, básicamente fue el que se conoce como el precursor del desarrollo económico actual chino. Fue parte de lo que fue la revolución cultural dentro de la China de Mao, que prácticamente mantuvo cerrada a una China dentro de un contexto maoísta. Ellos son marxistas, leninistas, recalcitrantes dentro de su ideología, todavía más fuertes que lo que podía ser en ese momento la Rusia de Stalin o todo el contexto de la Rusia socialista soviética. China era más radical con Mao. Por eso hay diferencias, digamos, ideológicas entre lo que es el comunismo y el maoísmo. Pero de una u otra forma, al final del camino viene a ser la misma cosa. Bien. Esta revolución cultural obviamente se centra en la educación y en la ciencia para poder eruptar la China y poderla desarrollar. Pero fíjense bien, Nixon viaja a China en 1972. Vemos las resoluciones que hay del pacto, o sea, de los países no alineados en el 73 en Argel, y ya llegando al 75, prácticamente Nixon había establecido todos los parámetros que necesitaban abrir en China.
Posteriormente, para 1979, ya entró Jimmy Carter al poder y con quien se reúne con Deng Xiaoping para terminar de cuadrar todo este proceso. De hecho, Xiaoping habla en Naciones Unidas con un bloque prácticamente unificado de los países no alienados y el bloque socialista, y China viene a hablar de la ayuda que necesitan para poder desarrollar China. Algo importante acá, ¿por qué? Porque todo este proceso es chino. Y si nos vamos al BRICS, la cuarta letra del acrónico es la C y significa China. Aquí les estoy abriendo la puerta, ¿no? Creo que es la 10ª o la 11, ya perdí el conteo, pero vamos a decir que es la 10. Después corregiré, ¿no? Posteriormente vamos a seguir, porque el tiempo va corriendo y esto pues creo que es extenso, ¿no? Llegamos a esta conferencia en el 79. Para el 80 va cambiando el mundo con todo lo que les dije de China. ¿Qué supone acá dentro de estos panoramas geopolíticos? Pues obviamente su propia razón de ser, de existir del movimiento de los países no alineados empezaba a descender. Empieza obviamente en el radar y en el rodar de la geopolítica lo que conocimos como una globalización. Aquí vemos el principio de la globalización del planeta. Ya el Pacto de Varsovia cae, o sea, empieza a tambalearse los principios básicos del movimiento de países no alienados. Y obviamente el derrumbe de todo el socialismo atrás, tanto en Europa como en África, y obviamente estas influencias económicas de un mercado abierto a nivel global. Para 1982, la siguiente conferencia se tenía estipulada para ir a Bagdad, Irak. Pero en aquellos años Irak e Irán estaban en guerra. Uno apoyado por el bloque de la Unión Soviética, Irak estaba apoyado por los Estados Unidos. El mismo Saddam Hussein estaba al frente de su país y de su ejército. Lo apoyó Estados Unidos y lo apoyó Francia. Pero bueno, total que la 7ª conferencia no se dio en Bagdad precisamente por la guerra con Irán. ¿Dónde terminó siendo? Aquí viene la puerta 11. Y esta conferencia se dio en Nueva Delhi. ¿Dónde queda Nueva Delhi? India. ¿Hay relación con el BRICS? India, BRICS, en esta conferencia, la 7ª del movimiento de países no alineados, sí hay una relación, es el mismo país, con las mismas políticas internacionales ya estructuradas. En fin, aquí tienen la puerta 11 abriéndola. Llegamos al año 91, fíjense el salto que estoy dando prácticamente de 10 años. Se derrumba completamente el bloque socialista y entra el fin de la Guerra Fría. Prácticamente ya no se hablaba de países tercermundistas, prácticamente se hablaba de países en vías de desarrollo. Y obviamente se hablaba del grupo G77, no sé si muchos se acordarán de eso, pero bueno. Para el 2015 ya el movimiento de países no alineados tenía 130 y resto de países a su haber. Unos se han retirado de los países de movimiento no alineado. Para el 2011, entre el agosto 26 y el 31 de agosto del 2012 se celebra prácticamente la cumbre número 16 del movimiento de países no alineados, donde se celebra Teherán. Interesante, aquí les hablo la 12ª puerta, Teherán. ¿Ustedes se acuerdan lo que yo les hablé a ustedes de la Organización de Tratado de Seguridad Colectiva? Ese grupo de seguridad que viene a reemplazar prácticamente a quién, al Pacto de Varsovia. Bueno, Irán es uno de los 2 observadores. E Irán es uno de los países que probablemente en esta cumbre básicamente va a terminar entrando dentro del BRICS. Ustedes no ven esa relación que se va manejando muy sublimemente bien. Esta conferencia se celebra en Teherán. Sigamos para adelante. La número 17 llega a la isla de Margarita, Venezuela. Obviamente la asamblea la asume, al igual que la presidencia, Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro en esta conferencia número 17 habla de la descolonización de Puerto Rico. Interesante.
y de ir en contra del bloqueo de Cuba. Interesante. Yo le llamaría las maduradas, ¿no? Y esto es con todo el respeto, porque me parece que el señor creo que, no sé, o se hace el bobo, o no lee, o no sabe. Pero me parece que es completamente fuera de este mundo. Sin embargo, sé y estoy consciente que esto es lo que nos han vendido. Bien. ¿Y por qué? Observen qué interesante. Habla de la descolonización de Puerto Rico. Y resulta que Puerto Rico no está colonizado. Puerto Rico es un estado libre asociado. Ellos tienen su propia estructura gubernamental, su propio manejo, sus propios conceptos, su propia ley incluso manejan leyes norteamericanas porque es mucho más fácil adaptarlas, pero tienen sus propias decretos establecidos dentro de la isla. Yo les aseguro que si ustedes van a hacer una encuesta en este momento, los puertorriqueños te van a decir no, no queremos independizarnos, pero no nos conviene. Si ellos quisiesen independizarse, hacen un referéndum, llaman a todo el mundo, votan, se independizan y se acabó el cuento. Yo no les recomendaría hacer eso porque no sé de qué van a vivir. Porque básicamente Puerto Rico depende directamente de Estados Unidos y no por imperialismo. Básicamente, tal vez esto no les gustará a mis hermanos puertorriqueños. Tengo muchos amigos muy queridos. Pero, ojo, la corrupción dentro de Puerto Rico ha sido grande. También se ha combatido, pero ha sido muy grande. De hecho, la vimos cuando entró el último huracán que acabó con Puerto Rico y que ninguna estructura estaba bien precisamente por esta corrupción que no los ha dejado progresar debidamente. Pero ya creo que el puertorriqueño ha venido enderezando el cuento. Sin embargo, existe un movimiento independentista nacional ostosiano. Oigan bien el nombre. Movimiento Independentista Nacional Ostosiano. ¿Y quiénes son? Son los que buscan la independencia de Puerto Rico. Grandes problemas creo que han tenido todo este concepto, ¿no? Pero bueno, ellos son socialistas, antiimperialistas, izquierdistas. ¿Y ustedes saben quién es la mamá de este movimiento? ¿A dónde están afiliados? Yo se los digo, están afiliados al movimiento de países no alineados. Algo interesante, también están afiliados a una organización regional, de la cual también Maduro es parte. ¿Y sería quién? El Foro de Sao Paulo. Observen cómo han venido prácticamente dentro de estas estructuras planteando todo el mapa del planeta entero con una retórica que les he venido diciendo a ustedes a través de estos dos programas que no es real. Y que hay grandes falencias y grandes contradicciones entre un punto y el otro. Así es que bueno, yo los voy a dejar hasta acá porque desgraciadamente el tema es extenso, ¿no? Me voy a quedar aquí para hacerles esta tercera parte que creo que va a ser y espero que sea la final. De todas maneras, espero les haya gustado, que les haya sido interesante y nada, estamos conectados. Me voy a quedar aquí a hacerles el siguiente, así es que no se vayan. Nos vemos.